Buenas tardes, profesora. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a presentar sobre la reforma agraria y responder la pregunta si fue beneficiosa o no para el Perú de esa época. Mi grupo está conformado por José Tinco, Rafael Lázaro, Carla Meléndez, Guido Herrera y yo, Benjamín Illescas. Sabemos bien que la reforma agraria en el Perú, implementada en 1969 bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, representó uno de los cambios estructurales más importantes del siglo XX en el país. Su objetivo principal era redistribuir las grandes extensiones de tierra de las oligarquías terratenientes a los campesinos, bajo la premisa de acabar con la explotación en el campo y fomentar el desarrollo agrícola. No obstante, más de 5 décadas después, persisten debates sobre si esa política fue realmente beneficiosa. Desde nuestro punto de vista, sostenemos que la reforma agraria resultó ser perjudicial, por la ineficacia de su implementación, la falta de planificación, el desmantelamiento de las estructuras agrarias tradicionales que generaron inestabilidad política, crisis económica y profundización de los problemas sociales en el país. Ahora con mi compañero Ángel con el aspecto económico. Buenas tardes. Factores que contribuyeron a la crisis. Eh, las políticas económicas implementadas por los gobiernos de Belaúnde y García no lograron controlar la inflación, la deuda externa y mucho menos la crisis económica en ese entonces. También Sendero Luminoso, que nos declara la guerra en el año 1980, a causa de eso se consumió recursos y se desestabilizó la economía. Por último están los shocks externos. La crisis económica global de la década de 1980 también tuvo un impacto negativo en la economía peruana. Los datos que vemos acá muestran una clara tendencia de deterioro económica durante el periodo de Velasco Alvarado. Hay una disminución del PIB per cápita, un aumento de la inflación y del desempleo, así como un aumento en la deuda externa. Además, la desigualdad económica medida por el índice de Gini también aumenta durante este periodo. Ahora mi siguiente compañero. Bueno, ahora me toca hablar sobre el aspecto social, pues la reforma agraria iniciada en 1969 por el gobierno de Juan Velázquez Alvarado tuvo como propósito eliminar los latifundios y redistribuir las tierras a los campesinos para promover una equidad social en el Perú rural. Sin embargo, entre los años 1980 y 1990, los efectos negativos de esta política se hicieron más evidentes, pues las cooperativas creadas colapsaron por falta de financiamiento e infraestructura, lo que aumentó la pobreza en las áreas rurales y a su vez esto conllevó a diferentes problemas, pues miles de familias decidieron migrar hacia diferentes ciudades. Una de estas ciudades fue Lima, que se generó un rápido crecimiento de asentamientos informales o también conocidos como barridas o como conocido como barridas. Asimismo, se llevó grandes problemas, pues la falta de vivienda y empleo y servicios básicos como agua, luz y desagüe. eh, y luego, en las zonas rurales, la precariedad fue aprovechada por grupos insurgentes como Sendero Luminoso y el MRTA, pues reclutaban campesinos, lo que incrementó a una gran violencia política y afectó especialmente a regiones como Ayacucho. Luego, a pesar de que la reforma buscaba integrar a las comunidades indígenas, estas quedaron más aisladas y excluidas, pues al no contar con acceso a mercados ni programas de desarrollo eficaces, eh, perpetuando su pobreza y marginación. Paso la voz a mi compañero. Buenas noches. A mí me tocó exponer el aspecto político y lo que aprendí fue que en el año 1980 Fernando Belaúnde fue presidente en las primeras elecciones democráticas tras el gobierno militar, retomando su poder que perdió tras el golpe militar en el año 1968 y su gobierno que fue entre 1980 y 1985. Se caracterizó por intentar recuperar la estabilidad económica y democrática y enfrentando varios problemas como el terrorismo. Era un grupo que se hacía llamar Sendero Luminoso que comenzó en el año 1980. En el año 1985 entró el expresidente Alan García, que asume la presidencia
y representando a su partido APRA, su gobierno fue prometedor con políticas populistas y en el año 1990 el país enfrentaba una crisis económica y social, lo que llevó a su ascenso al expresidente Alberto Fujimori en las elecciones en ese tiempo. En su periodo se intentó consolidarse, pero el país estaba inestable y culminó con las medidas autoritarias del presidente en 1990. En conclusión, la reforma agraria en el Perú, implementada en 1969, bajo el mandato de Juan Velasco Alvarado, si bien tuvo como objetivo principal redistribuir la tierra y promover la equidad social, su implementación ineficaz y la falta de planificación inadecuada resultaron en más problemas que soluciones. Desde el punto de vista político, la reforma contribuyó a la inestabilidad del país, debilitando las instituciones democráticas y abriendo camino a la insurgencia. En el ámbito económico, causó un estancamiento debido a la pérdida de incentivos para la inversión privada, lo que afectó gravemente el crecimiento del país, aumentando la deuda externa y la inflación. Socialmente, las cooperativas creadas colapsaron y los campesinos, lejos de beneficiarse, sufrieron mayor pobreza y marginación, incrementando la migración hacia las ciudades, lo que generó problemas urbanísticos como la falta de vivienda y servicios básicos. Ese contexto, combinado con la falta de acceso a mercados y programas de desarrollo, exacerbó a la fragmentación social, la violencia política y la pobreza, particularmente en las zonas rurales. A pesar de las intenciones de la reforma, sus consecuencias negativas y el legado de desigualdad, violencia y pobreza prevalecen en el análisis de su impacto general. Gracias.